Thank you. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Lick. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, bien. Qué bueno. Bueno, esta semana hay un asueto, que es el 15, que es mañana, pero no nos afecta a nosotros como materia, sino que quizás con otras materias, no sé si a ustedes les afecta. Vamos a tener prácticamente vamos a tener una semana normal. Pero quería recordarles que hay un trabajo ex-aula que se va a realizar y se tiene que entregar este mes, el 30 de septiembre. Entonces, me imagino que están trabajando en eso. Y si hay algunas consultas, algunas dudas, bueno sería que ustedes las externaran en clase, ¿sí? Así como estamos comenzando ahorita. Así podríamos abordar algunas situaciones. El otro recordatorio es que estamos a mitad del ciclo ya. Increíble. Ya estamos en la cintura del ciclo. Así que creo que hay frutos buenos, ¿sí? A esta altura y creo que estamos en la línea correcta. Así que sigamos adelante, pues. Una pregunta, ¿se ven las diapositivas? Sí, licenciado. Bueno, entonces la semana pasada, que por cierto hubo corto evaluado, la semana pasada estuvimos hablando sobre la economía, el impacto de la pandemia COVID-19 en la economía. Y entonces estuvimos hablando cosas muy importantes, aspectos muy neurálgicos, muy fuertes con respecto a las condiciones materiales de existencia que el COVID y la crisis sociosanitaria están impactando en la realidad salvadoreña. Entonces vimos pues que la economía ha sido quizás una de las dimensiones de la realidad nacional que ha sido impactada, ha sido afectada en gran manera. Hoy esta semana vamos a entonces también hablar sobre la educación. No podíamos pasar desapercibido un aspecto muy importante en la vida de nosotros, como es también la educación. Bueno, y somos nosotros testimonio vivo, somos un testimonio vivencial, existencial de cómo el impacto de la pandemia COVID-19 vino a afectar en la educación. De hecho, pues, estamos trabajando de una manera sui generis, o sea, que no es común. Entonces, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Entonces, yo considero, porque mire, de la educación se pueden hablar muchas cosas, y más en este país, más en nuestro país, en sociedades como las nuestras, donde también el problema de la educación es un problema muy importante que ha venido afectando también a la población en general. Y no digamos ya relativizando pues, por sectores, también vamos a encontrar que unos están más afectados que otros. Entonces, en realidad, pues en la educación también vamos a encontrar muchas aristas, vamos a encontrar muchos problemas. Ustedes saben que la educación no solo son las aulas, ¿sí? No solo es la infraestructura.
es también, pues, programas de estudio, currículum, etcétera, etcétera. Entonces, personal docente. Y entonces, pues, ahí, en todos hay problemas. En todos hay problemas. Entonces yo, en la cátedra, pues, consideré a bien, pues, ver un aspecto. Y es el que dice a continuación en la diapositiva, de la educación presencial a la educación virtual, como efecto inmediato de la pandemia. Entonces, repito, nosotros somos testimonio vivencial de toda esta problemática. Pues, y ustedes, me imagino, pues, que hay materias que han tenido que readecuarlas y, y llevarlas, pues, en virtual, ¿sí? Pero otras no, entiendo. Pero entiendo que hay otras materias que han tenido que ustedes comprometerse biosanitariamente a llegar a la universidad y recibir sus clases de esas materias. No así en sociología general, que consideran, pues, que consideran que yo en realidad, esta asignatura siempre la hemos trabajado presencial y entonces, pues, los resultados en la presencialidad no son los mismos que los resultados que en la virtualidad. Ya lo vamos pues detenidamente ya lo vamos a evaluar todo eso. Así que así las cosas, ¿verdad? Vamos hasta donde yo sé, por ejemplo, sociología general. A mí me hablaron hasta el 2023, imagínate. Entonces, hay como virtualidad en algunas materias para agarrar. Entonces, yo quiero plantearles las ideas, unas ideas que a mi modo de ver también deben de tomarse en cuenta y que las he considerado como una introducción. Son las siguientes. Teniendo plena conciencia de que vivimos en un mundo convulsionado en el que se configuran coyunturas caracterizadas por la violencia de todo tipo, la transformación de los mercados, la innovación científica y tecnológica, la desigualdad y la exclusión, la crisis económica financiera y los estragos del cambio climático como consecuencia dramática de un modelo y estilo de vida con el que convivimos a nivel planetario y vinculados necesariamente a ello. El surgimiento de la pandemia COVID-19 desde el 2020 hasta el momento actual como una manifestación biológica e inmediatamente una crisis sociosanitaria que ha impactado como nunca antes los ámbitos y ambientes cotidianos de millones de seres humanos. Es que no podemos pasar desapercibido el impacto de toda esta crisis en un aspecto humano y sensible, como es la educación en todos los niveles. Ya estudios hechos a pocos meses de la crisis sociosanitaria hablan de la afectación fuerte y honda en los sistemas de educación y también el impacto psicológico, social y económico de los sujetos de la educación. Bueno, con esta introducción queremos nosotros, pues, evidenciar la multidimensionalidad del problema. Vemos, pues, que hay un gran impacto a nivel planetario, pero también a nivel nacional de la pandemia. De hecho, pues, hoy esta semana, pues, se está hablando de que de seguir así la situación de la pandemia, pues, se va a ver en la necesidad de promulgar algunas medidas, más que todo en cuanto a en los lugares públicos se refiere. Así que esperemos cómo evoluciona esto. Bien, aclaración necesaria.
La educación en el momento actual configura un nivel de lo que hemos venido hablando en clase como un nivel de la realidad histórico-social de mucha importancia para el desarrollo de la ciudadanía y de las potencialidades subjetivas y objetivas, y que se traducen necesariamente en habilidades y destrezas, pero que son lo que en las ciencias de la educación se le denominan competencias, las que se consideran, engloban o sintetizan todas las facultades necesarias y suficientes para la vida ciudadana y el mundo del trabajo, y que en la actualidad configuran realidades permanentes de actualidad y continuidad, a tal grado que ya se considera en todos los niveles educativos, básica, media y superior, y a escala mundial, al paradigma de la educación permanente. Es en este contexto desafiante y retador que la educación ha venido a ser impactada en sus entrañas por la pandemia COVID-19. Es decir, el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos sus niveles, pero que en esta oportunidad se hará un abordamiento preliminar del alcance de la crisis sociosanitaria en el nivel arriba identificado, o sea, educación, como crucial y responsable de que las futuras generaciones de una sociedad como la salvadoreña tengan un futuro promisorio con igualdad, equidad, inclusión y libertad. Aquí estamos, bueno, ya elevando a un nivel de suma importancia a la educación. De hecho, antes de la pandemia se hablaba del paradigma de la educación permanente y eso no se ha desvanecido, afortunadamente. O sea, que aunque la pandemia ha afectado grandemente a la educación, el paradigma, al menos el paradigma que a nivel mundial se está planteando, es el paradigma de la educación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, que usted no tiene que dejar de estudiar. ¿En serio? Ustedes van a sacar su licenciatura, sigan estudiando una maestría, el doctorado, etcétera, etcétera. Incluso personas de mi edad, pues también tenemos que seguir estudiando. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias de las realidades. Así que vaya pues esa excitativa de la asignatura hacia ustedes, de que hay un paradigma de la educación y ese paradigma es el paradigma de la educación permanente. Así que vaya pues esa excitativa, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso inacabado. Así que siempre que se habla de educación, hay que hablar de las futuras generaciones. Resulta que la educación es quizá el aspecto humano que nos va a garantizar, una actualidad y continuidad de la vida, ¿sí? De la vida en sociedad. Ojo, actualidad y continuidad, imagínense. Algo tan importante. Algo que también hay que rescatar es que la educación, ¿cuáles son las dos funciones primordiales de la educación? Formar ciudadanos y también preparar al ciudadano para el mundo del trabajo. Esas son los dos pilares de la educación, o funciones también, ¿sí? Formar a la población de una sociedad para la vida ciudadana, y la otra es prepararla para el mundo del trabajo. Bueno, y ustedes pues son un ejemplo de eso, ¿sí? Ustedes están estudiando su carrera de licenciatura en nutrición y dietética porque piensan y tienen ya proyectado
incorporarse al mundo del trabajo. Ahora, el de la vida ciudadana también es muy importante, porque a través de la educación usted conoce sus derechos, pero también sus deberes. A través de la educación también usted conoce cuáles son las instituciones, ¿sí? Las instituciones que le permiten a usted incorporarse para poder tener sostenibilidad en la vida, a través de la educación. Entonces, estamos en un nivel muy crucial de la vida de las personas, de los seres humanos. Así que queríamos hacer esta aclaración también, porque es necesario hacerlo. Ahora bien, nosotros en sociología general, y específicamente en la disciplina de la sociología como ciencia, partimos de un supuesto. Bueno, de hecho hay una sociología de la educación. Ojo con eso. Hay toda una sociología que se especializa precisamente en el tema educativo. ¿Sí? En el tema educativo. Y este es lo que quizás es necesario ubicar porque como esta es una asignatura de sociología general, no podemos detenernos mucho, pero sí hay que identificarlo y hay que señalarlo. Y por eso es que el supuesto, este supuesto es muy importante. Se parte del supuesto, la educación como relación social, como hecho social y como acción social, que involucra a las distintas estructuras sociales de una sociedad históricamente determinada, como son el Estado, familia, escuela, universidad en situación de crisis. Ojo. Bueno, y esto de la situación de crisis, es que estamos en una situación de crisis. Como sociología no podemos pasar desapercibido, ¿sí?, el tiempo de crisis que estamos viviendo. No estamos viviendo tiempos normales. Por favor, entendamos. Y no solo es un pedimento, si ustedes quieren, sino que es una exigencia. Y cuando algo se exige, se exige responsabilidad. Se exige responsabilidad. Seguimos en la situación aquella de la indiferencia, de ver esta crisis como que algo que ya va a pasar, ¿sí?, etcétera, etcétera. Y no es cierto. Y no es cierto. Entonces, pero nosotros pues aquí en la asignatura tenemos que recalcar pues esto que la educación, ¿sí?, que la educación en sociología, para la sociología, es una relación. Si no, mire pues cómo estamos. Estamos relacionando para que se dé el hecho social, el hecho educativo, que es la clase, esta clase en específico, la clase de sociología general. Estamos relacionándonos necesariamente. No puede ser de otra forma. Sí, claro, hay otras formas de relacionarse educativamente hablando. Pero esta es la más operativa, digamos, la más pertinente. La más pertinente. Yo no sé, quizás en un futuro van a haber otros instrumentos, van a haber otras aplicaciones que quizás ustedes se van a dar cuenta más y mejor. Entonces partimos del supuesto que la educación es una relación social, pero también es un hecho social. Ya en otras oportunidades hemos hablado que es un hecho social. Es algo externo a los seres humanos, exacto. Es algo externo a nosotros, pero que influye grandemente en nuestra humanidad, en nuestra objetividad y en nuestra subjetividad. Y es cierto, pues, mira, si la educación, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que todo lo que hemos recibido y estamos recibiendo educación incide grandemente en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ya a partir de ahí es un hecho social, porque incide en la conciencia
individual y colectiva de una sociedad, la educación. Resulta que a través de la educación nosotros adquirimos aprendizaje significativo. Ojo, si usted, bueno, ¿qué es lo que dicen los pedagogos? ¿Qué es lo que dicen los didactas? Que es un aprendizaje significativo. Ah, mire, los aprendizajes significativos son aquellos que nos permiten tener una vida más o menos normal y que nos sirven para toda la vida. Por ejemplo, ¿cuál sería un aprendizaje significativo que todos nosotros compartimos y seguimos compartiendo aún en este momento? Por ejemplo, Crisia, Denise, ¿cuál sería un aprendizaje significativo? Si los pedagogos dicen que son todos aquellos que nos ayudan a tener una vida más o menos normal y que nos ayudan para toda la vida también. ¿Cuál sería un aprendizaje significativo? Pregunto a todos y a todas. Díganme un aprendizaje significativo. Ya les dije lo que es, lo que son en términos pedagógicos. Moisés, ¿estás por ahí? Bueno, ¿quién me contesta? ¿Perdón? Perla Palacios, Daira. ¿Perdón? Los valores que cada persona tiene. Claro, los valores son muy importantes y bueno, hay que, con los valores necesariamente hay que identificar dos dimensiones. Porque axiológicamente la axiología es la parte de la filosofía que se refiere a la clasificación de los valores. Eso se llama axiología. Entonces dice la axiología. Miren, fíjense que los valores son cosas importantes de la vida del ser humano y que están en constante y continuo aprendizaje. Imagínense que lo que acaba de decir la compañera, que es tan importante, que todos los días compartimos los valores. Todos los días. Imagínense que esta clase comienza a la 1 de la tarde. Y gracias a Dios, ¿a qué hora nos estábamos conectando, Perla Palacio? ¿A qué hora aparecimos? A la 1 exactamente. A la 1 exactamente. Entonces, según axiología o el sistema de valores que nosotros compartimos, ¿cómo se llama eso? Se llama responsabilidad. ¿Sí? O sea, ahí está el valor responsabilidad y ustedes que están pendientes también. O sea, quiero pensar todo eso así. Que todos y todas están pendientes de la clase de sociología general y yo también. Eso se llama responsabilidad. Entonces, Perla Palacios Daira nos acaba de decir algo muy importante, que los valores, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora bien, recuerdan que al principio, cuando dijo, Daira nos dijo sobre los valores, yo inmediatamente dije, mira, fíjense que con los valores hay como dos, digamos, dos pilares que hay que identificar, porque los valores se enseñan también en la familia. Ojo, y es lo que la pedagogía llama la educación informal. En la familia es el lugar por excelencia donde se da la educación informal. En la familia. Pero luego al niño, hoy de 3 años, se va para la escuela y comienza un proceso de educación formal. Entonces, sí, Perla, tenés razón,
agradezco tu opinión, porque los valores son, aprender valores es muy importante en la vida. De hecho, pues, si no, no podríamos tener una vida más o menos normal. Ojo con eso. Pero yo me quería referir, fíjense, a un aprendizaje bien, a simple vista podría parecer simple. Pero miren, fíjense que algo que siempre en cualquier momento de nuestra cotidianidad, tenemos que ejecutarlo, tenemos que practicar. ¿Cuál es? Miren, yo me acuerdo todavía de la profesora que me enseñó a leer y escribir. Y que yo la tengo. El aprender a leer y escribir. Un aprendizaje significativo por excelencia también. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver como algo bien simple, pero claro es sí. ¿Ah? Es un aprendizaje. Fíjense. Si no, miren cómo estamos aquí, pues. Tenemos esa capacidad, por lo tanto, esa habilidad, y por lo tanto podemos entablar esto que se llama clase de sociología general. Pero hay otro, que es este, ¿sí? El lenguaje. Entonces, vean, pues nosotros los seres humanos somos un universo de aprendizaje constantes, en permanente. Por eso dicen muchos sabios dicen, mire, que aprendiendo la vida se nos va la vida. Se nos va la vida. Entonces, miren, queremos destacar también a la educación como un hecho social, pero también una acción social, ¿no? La educación es una acción social también. ¿En qué sentido es una acción social? Y aquí estamos acordándonos de Weber, Max Weber. Mire, fíjese que es que la educación es proyecto educativo. La educación es currículum educativo. La educación es un ministerio. Existe el Ministerio de Educación, en donde hay acciones, en donde hay proyectos, en donde hay programas. Entonces, eso conlleva acciones a realizar. Y por eso que también la educación es una acción social. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la salud? La salud también. La salud es una relación social, es un hecho social y es una acción social. Ahí tiene una gran similitud con la educación, la salud. Entonces, claro, ¿verdad? La educación tiene sus, le corresponden estructuras sociales también. Y está, el Estado es uno. Si no, por ejemplo, si no, el gobierno no hubiera repartido, por ejemplo, computadoras. Esa es una acción social, con propósitos educativos. La familia, no digamos. La escuela, como dicen ahí, es el primer lugar en donde el ser humano descubre que es ciudadano. Y la universidad, que es donde estamos en estos momentos. Entonces, si hay alguna pregunta, les agradecería que la expresara. El estado de la cuestión. El estado de la cuestión es cómo estamos en el momento actual con el problema educativo. Podemos también plantear las siguientes ideas. El asalto a quemarropa de la pandemia COVID-19 a nivel mundial y nacional, o sea, marzo del 2020, ha significado en un parteaguas en cuanto a la normalidad que a nuestro modo de ver ya era problemática y llena de mediaciones circunstanciales que cuestionaban una imagen ficticia y que encubría realidades caóticas en todos los rincones del planeta, como las guerras, los estragos del cambio climático y los lastres de la crisis financiera económica.
Así, la coyuntura peculiar y crítica del COVID-19 inmediatamente se ha perfilado como una amenaza a los aspectos fundamentales de la civilización humana, y uno de ellos es el de la educación. Entonces, como amenaza, o sea, el COVID está convirtiéndose como tal, o sea, en una amenaza, en uno de los aspectos fundamentales de la civilización humana, y uno de ellos es el de la educación, y que se revela en dos consecuencias dramáticas. Las voy a señalar, pero hay que también posicionarlas en el contexto. Recuerdan de que uno de los aspectos de la emergencia del COVID-19 fue que hubo un cierre prácticamente universal de las instituciones educativas, como nunca antes, ¿sí? En todos los niveles. Marzo de 2020 en adelante, la educación a nivel mundial se detuvo. Ojo con eso. Se detuvo al menos presencialmente. Ojo, hay que tener mucho cuidado. La universidad no detuvo su trabajo, al menos seguimos trabajando virtualmente con todas las limitaciones que eso implicó. Pero a nivel universal, a nivel mundial, hubo un cierre. El otro fue la recesión económica, que implicó, y que ya dijimos que aquí fue bastante fuerte, porque la economía retrocedió menos 7.9 puntos. Ojo, fue un decrecimiento alto, a mi modo de ver. Y no solo mío, sino que de todos los economistas. Como producto del cierre y paralización de las actividades económicas, y por ende, como una medida extrema para el control de la pandemia. Y consecuentemente los estragos causados en cuanto al empleo y el deterioro de las condiciones materiales de existencia de la población de las sociedades como las salvadoreñas. De hecho, pues debemos de tener presente toda la incidencia que tuvo ese cierre de la economía, cómo influyó en nuestras familias. Bien, entonces, haciendo énfasis en el supuesto definido sobre la educación, o sea, ojo, esta diapositiva tiene conectividad con esto. Por eso es que decimos aquí, haciendo énfasis en el supuesto definido sobre la educación, o sea, que es una relación social, es una acción social y es un hecho social, a eso se refiere. Podemos decir las siguientes ideas. El contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 venía configurando coyunturas que ya vislumbraban una inestabilidad política y una relación tirante entre el órgano ejecutivo o gobierno y el órgano legislativo, y estos dos conformando ese escenario, planteando requerimientos de inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional del órgano judicial. Pero lo que importa en el presente análisis es destacar que la pandemia COVID-19 ha venido a poner en evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios de educación y el abandono en cuanto a recursos diversos, y que se puede constatar en el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto en educación. Constatar el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto, que es de apenas del 3%. Eso es bajísimo en un país, para un país que necesita educarse. Así como el daño infligido e irreversible hoy por hoy al tejido económico y productivo
producto de decretar el cierre total de la economía y la promulgación de una cuarentena domiciliar obligatoria, haciendo retroceder y contraer a la economía en menos 7.9%. Por todo lo anterior, cabe destacar el daño y las implicaciones colectivas, precisamente a las clases populares y clases medias en cuanto al empleo e ingresos. Bien, este es un planteamiento que pone en contexto el problema. Si ustedes se acuerdan, hubo un estire y encoge entre el gobierno y la Asamblea Legislativa de aquel entonces. ¿Sí? Hubo problemas de entendimiento, ¿sí? Hubo problemas de cohesión, lo que se tradujo o se configuró en todo lo que nosotros nos dimos cuenta como ciudadanos. Así que es necesario, pues, acordarnos de eso, porque ese fue el contexto de este texto que estamos explicando como es el de la educación. La educación, y es lo que estábamos hablando, la educación, un eje transversal de la vida. Seguramente se van a preguntar, mire, ¿qué es un eje transversal? ¿Sí? De la vida. Mire, un eje transversal de la vida, pues, es aquel aspecto importante de un proyecto, de un proceso que camina en todo el proceso. No desaparece. No deja de tener importancia. No deja de tener impacto. No deja de tener protagonismo. No deja de tener incidencia. No deja, ojo, no deja de dirigir, darle dirección a los procesos. Ese es un eje transversal. Y eso usted lo puede encontrar en muchos aspectos, digamos, de la vida, en la ciencia, no digamos. Por ejemplo, yo me atrevo a decir sin temor, hay equivocar que en la nutrición y en la dietética hay ejes transversales. ¿Sí? Hay ejes transversales. Hay educación nutricional, por ejemplo. Hay organización nutricional. Por ejemplo, ¿cuál es un eje transversal? La alimentación, ¿no? La alimentación. Si ustedes no pueden en nutrición, si no, corríjanme, por favor. Quiero que me corrijan. Si estoy errado. Yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme que ustedes en su labor científica, que significa su carrera, no pueden dejar de hablar de la alimentación. ¿Qué dice usted, Samuel Rodríguez? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién me dice si es cierto o no es cierto? Pues sí, ya que no me contestan. Ah. Sí, tiene razón. ¿Verdad que sí? Si no, pues, bueno, la alimentación es un aspecto importante de la vida del ser humano y por lo tanto tenemos que hablar de eso. Está siempre presente. Ese es un eje transversal. Bueno, el periodo se nos ha acabado. Nos vemos a las 2 para seguir en el problema. ¿De acuerdo? Ok, licenciado. Bueno, nos vemos a las 2. Gracias. Gracias. A las 2 nos vemos.